capítulo 24 de Mateo. El verso 44 que dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sobre esta palabra quiero basarme en este día. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está preparados. Miren, yo quiero hacer un contraste en esta preciosa tarde. Pongan mucha atención. Entre lo que es un hijo de Dios que está preparado espiritualmente para un acontecimiento extraordinario como es el regreso de Jesús. Porque yo sé que sobre todo lo que me están viendo, ¿verdad?, por las redes y lo que están aquí, que a veces podemos tener varios conceptos o varias ideas preconcebidas acerca del regreso de Jesús. Una de las cosas que nos pasan hoy en día es que hay tanta información o tanta deformación. Hay información, pero también hay mucha deformación. Hay tantos criterios bíblicos, hay tanta gente que toma un pasaje y uno dice una cosa y otro dice otra cosa y otro dice otra cosa. Y yo entiendo que hay revelación, yo entiendo que hay claridad en el espíritu, pero no me puedo imaginar, por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre que tenía revelación de la palabra. Es más, el apóstol Pedro dijo un momento que el apóstol Pablo decía algunas cosas que eran difíciles de entender, que no se podían entender fácilmente. Pero también dijo que el Espíritu de Dios puede ayudarnos a entender todas las cosas. También habla la Biblia de un hombre que era poderoso en la Escritura. Y esa palabra poderoso en la Escritura era porque dominaba también la Escritura que se tenía para ese momento, que era todo el Antiguo Testamento. Escúcheme bien, lo dominaba también, que la Biblia lo llama un hombre poderoso en las Escrituras. Se llamaba Apolo. Y ahora yo les quiero decir algo. Yo no me quiero imaginar una controversia teológica todo el tiempo entre los hombres de Dios de la antigüedad. Por supuesto que tenían a veces, ¿verdad?, sus diferencias, tenían a veces sus comprensiones de las cosas de Dios, pero por lo menos uno no ve, vamos a decir así, todo el tiempo discutiendo de pronto a Pablo con Apolos, al menos no está registrado en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que cuando él empezó a enseñar, lo encaminaron. Unas personas que lo escucharon en la iglesia lo que hicieron fue, lo encaminaron. Eso quiere decir que, de pronto le corrigieron algunas cosas. Era un varón poderoso en la Escritura. Le dijeron, mira, las cosas tienen que marchar así. Lo encaminaron, lo ayudaron, lo guiaron, le abrieron las puertas. Y dice el apóstol Pablo que Apolos regó. Dijo, yo sembré y Apolo regó. Entonces, ahí es donde está la armonía del ministerio. Es lo que debería pasar hoy. Si un ministro es un sembrador, debería haber otro que sea un regador. Como dijo el apóstol Pablo, yo sembré. En otras palabras, Pablo sembró una semilla, Pablo colocó un fundamento para todos los lugares donde levantó la iglesia, les colocó un fundamento. Y luego vino este gran maestro llamado Apolos, y él edificó la iglesia, porque era poderoso en las Escrituras, y defendía a Jesús como el Hijo de Dios, y mostraba en las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios, y lo mostraba de una manera poderosa. Tanto que los judíos, ¿verdad?, muchos de ellos se convirtieron, y había un gran avivamiento donde llegaba Apolos con la Escritura. Y eso es lo que debería pasar hoy en día. Que cuando tú oyes un ministerio como el de Pablo, vamos a suponer, o como el de Apolo, la iglesia era edificada, así debería ser hoy, que si uno oye 1, 2, 3, 10, 20, 50 ministerios, uno también debe ser edificado, no confundido, no llevado al campo teológico de la discusión de cosas que a veces hasta no valen el esfuerzo. Ahora, yo entiendo que la Biblia habla de falsedad.
Escuchen bien, yo entiendo que la Biblia habla de falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas. Yo quiero que usted también lo sepa, que la Biblia dice que hay falsedad. Pero también dice la Biblia que hay verdad. Ahora escuchen, en el tiempo en que vivimos, a veces la falsedad se liga con la verdad. No sé si me estoy explicando. La falsedad se liga con la verdad. Porque si el Señor dijo que habían cosas falsas y también hay cosas que son verdaderas, hoy en día es muy fácil que se ligue. Hoy en día sobre todo, porque hoy en día tenemos redes, tenemos internet, tenemos influencers o influenciadores de los medios de comunicación. Tenemos una comunicación como jamás el mundo la ha tenido, donde tú puedes escuchar 57 millones de mensajes en diferentes tiempos y diferentes formas. Y esa gran información, ¿qué es lo que hace? Hace que la verdad se mezcle con la mentira, que la falsedad se mezcle con la honestidad, que lo falso a veces se habla tanto y entonces se ligan las dos cosas y a veces triste, pero como la gente de la iglesia dice, Dios mío, pero ¿qué es la verdad? Bueno, cada quien tiene que ser responsable. Cada quien tiene que ser responsable. Jesús lo dijo de una manera maravillosa. Miren lo que dijo Jesús. Escúchenlo. Escudriñad las escrituras. Usted tiene que ser una persona que escudriñe la escritura. Pero no la escudriñe solamente para tener un conocimiento para adversar o un conocimiento para mostrar arrogancia. No lea la Biblia para eso. Lea la Biblia para que el Espíritu de Dios le hable. Y yo sé que usted, y domine por lo menos las más elementales normas de interpretación bíblica, como ver los pasajes paralelos. Yo leo un texto, busco pasajes paralelos, yo leo una palabra y busco el contexto de la palabra, los versículos antes, después, pasajes paralelos, los pasajes históricos. O sea, hay una serie de cosas sencillas que se pueden hacer. Hoy es muy fácil aprender de todo porque la mejor universidad en este tiempo es YouTube. Así que si tú buscas los patrones elementales para interpretación bíblica, que sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma por el Espíritu Santo, pero por lo menos te da algunas reglitas que son muy sencillas. Y tú la aplicas y tú en oración, le pides al Espíritu de Dios, revélame tu palabra. Espíritu de Dios, háblame por tu palabra. Y es allí donde vamos a estar preparados. Escúchame bien, es allí donde vamos a estar preparados. No sé si me explico, ¿están aquí? Jesús dijo, pero ¿sabe esto? Escúcheme bien. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ese es el contexto. Por lo tanto, está preparados. El otro texto, el que sigue, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre toda su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Esto nos habla, ¿verdad?, del cuidado que debemos tener de la grey del Señor, del cuidado que debemos tener de la familia, del cuidado que debemos tener de la iglesia, si es que queremos que todo nos salga bien en la vida. Ahora, una de las cosas que estaba hablando el Señor aquí, porque de tantas cosas que habló, fue que debemos estar preparados para su venida. Hablar de la venida de Jesús hoy en día parece que fuera algo, no sé, ridículo, irrisorio. Para muchos cristianos, ya hay muchos cristianos cuando dicen, ay, ya van a hablar de la venida del Señor. Ay, pero si yo tengo 2000 años escuchando eso. Miren a dónde voy a llegar en unos poquitos minutos. Ya yo tengo, mira, mis padres, mis abuelos, mis generaciones eran cristianas y decían que Cristo venía. Y pastores, evangelistas, maestros decían que Cristo venía. Y todos ellos se han muerto y el Señor no ha venido, el Señor no ha regresado. Pues yo quiero corregirle algo,
Por supuesto que el Señor ya regresó en el sentido de que cuando Jesús llega al corazón de una persona por el Espíritu Santo, la Biblia dice, mi Padre y yo vendremos, ahí está, léalo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros, habitan en nosotros. Desde esa perspectiva ya Jesús regresó espiritualmente. Pero eso no es de lo que está hablando acá. Aquí está hablando de una venida física, de una venida que todo el mundo va a ver. Toda persona va a ser impresionado por eso. Y por supuesto sabemos que hay una parte de la iglesia que cree que hay una venida privada para la iglesia. Yo también lo creo. Yo creo que hay una manifestación privada, más allá de que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, más allá de que el Espíritu Santo more en nuestra vida, más allá de que el Espíritu Santo y el Padre habiten en nuestros corazones, va a haber una manifestación de la que habló el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dijo, en un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesús se manifestará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. No importa cómo lo llamen, lo pueden llamar rapto, lo pueden llamar arrebatamiento, le pueden decir que eso no es verdad, pero yo creo que eso va a suceder. Yo sí creo que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuándo va a ser arrebatada? Nadie lo sabe. Algunos piensan que antes de la tribulación, otros durante de la tribulación, otros después de la tribulación. Y allí vienen innumerables discusiones. Pero el asunto aquí, hoy, el asunto es estemos preparados. No nos descuidemos espiritualmente. No escuchemos el ruido del mundo que te dice, no, que se burla, no, el Señor no vendrá. Eso ya lo hemos escuchado durante 2000 años. Yo te voy a decir una cosa, Jesús habló aquí en el contexto de que su venida sería como en los días de Noé. Esto es un tema que podemos profundizar mucho, pero yo quiero hacerlo sencillo. Su venida sería, uno de los aspectos que dice, que sería como en los días de Noé. Dice la Biblia, en los días de Noé, dice, nadie hizo caso, nadie se preparó. Si tú lo dices, si tú lo buscas, ahí está en el versículo, escucha bien, en el versículo número 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Y dice más adelante que los días de Noé la gente lo que estaba era haciendo, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y hay otra cosa que la Biblia no lo dice en ese momento, pero lo podemos, cuando leemos en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa en los días de Noé? Dice que el hombre estaba inclinado totalmente hacia el mal. La maldad reinaba. Y solamente basta con observar hoy en día que ya vamos cerca de los 8.500 millones de personas, cómo la maldad se ha multiplicado, cómo se multiplica el aborto, cómo se multiplica la homosexualidad, el lesbianismo, que yo sé que algunos dicen que eso es muy normal, que no, eso no es normal, como tampoco es normal ser un borracho, como tampoco es normal ser adúltero, como tampoco es normal ser un violador, como tampoco es normal ser un asesino, como tampoco es normal ser un ladrón, como tampoco es normal odiar a los demás, como tampoco es normal ser un chismoso, un avaro, un vicioso. Todas esas cosas no son normales. Como tampoco es normal destruir la familia, como tampoco es normal casarse y divorciarse y volverse a casar y volverse a divorciar y volverse a casar y volverse a divorciar. Yo sé que mucha gente defiende en el divorcio, pero el divorcio en el fondo nunca fue la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia, pero por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó a dar carta de repudio. Y ese no es el tema, pero lo que les quiero decir es cómo se complican las cosas hoy en día. ¿Cómo se complican las cosas? ¿Cómo, verdad? Por eso es que cualquier tema de la Biblia se complica. Porque entonces los hombres tratan de defender su postura, de defender sus criterios. Y allí es donde la iglesia lamentablemente termina enredada. Pero usted prepárese.
porque va a ser como en los días de Noé. Y hay dos cosas allí que me gustan mucho. Mira lo que me gusta más. Estas dos expresiones que las tengo guardadas en mi corazón. Dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día, digan todos, hasta el día en que Noé entró en el arca. A mí me gusta esta expresión de Jesús, hasta el día, porque significa que hay un día en el que el Señor se va, y esa no es la venida al espíritu y al corazón del hombre, porque el Señor ha venido al espíritu y al corazón del hombre desde que se predica a Jesús, desde que Jesús ascendió en los cielos y los apóstoles predicaron a Jesús. Desde ese día, desde que se manifestó el Espíritu Santo y los hombres recibieron a Jesús, desde ese día Jesús se manifiesta espiritualmente en el corazón de los hombres, pero eso no tiene nada que ver con los días de Noé. Así que esta es una venida física. Yo recuerdo las palabras de Jesús a Tomás, yo no sé si ustedes las recuerdan, que Tomás dijo, yo no voy a creer si Jesús resucitó, yo no creo ese cuento. Si yo no viera las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, yo no creo. Porque Jesús se le apareció a los apóstoles después de resucitar, que muchos no creen en la resurrección. Allá ustedes los que no creen en la resurrección. Yo sí creo en la resurrección. Lo que no creo es en la reencarnación. Que tú hoy reencarnaste en un tigre, mañana vas a ser una mariposa, pasado un caballo, bueno, yo no sé, pasado otro ser o otra persona. En eso sí no creo. Pero en la resurrección sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Escúchame bien. A Tomás, porque Jesús se apareció allí y se apareció con su cuerpo resucitado. No dice la Biblia que nadie le abrió la puerta. Dice que se apareció allí. ¿Por dónde entró? Quiere decir que su cuerpo era un cuerpo espiritual, pero con apariencia física. Resucitado. Con apariencia física. Porque ellos no vieron un espíritu. Ellos vieron un cuerpo. Y el cuerpo que vieron fue el cuerpo resucitado de Jesús. Y cuando Tomás lo vio, dijo, yo me imagino que Tomás, ¿verdad? Que no era muy crédulo que digamos, móstrame las manos. Y se las mostró. Y le dijo, ven y tócala, mete tu mano en mis heridas, están frescas. Así dice la Biblia, están frescas las heridas. Porque tú me vas a decir a mí que una herida en 3 días no se sana. Y a pesar de que resucitó con un cuerpo glorificado, dice que sus heridas estaban allí todavía frescas. ¡Wow! Algunos dirán, yo no entiendo eso. No importa, usted no tiene que entenderlo, que tienes que creerlo. Y le dijo, mete tu mano en mi costado, aquí está la herida todavía. Y entonces Tomás se arrodilló, cayó de rodillas y dijo, creo. Él no vio un espíritu. Vio una persona con cuerpo. La manifestación de Jesús va a ser con un cuerpo, con su cuerpo. Y yo sé que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, claro. La Biblia habla de misterios, como el misterio de Jesús y la iglesia, manifestado y explicado en la relación de un hombre y una mujer que están casados. Cuando dice el apóstol Pablo, marido, ama a vuestras mujeres, mujeres, respeta a vuestro marido. Y el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 5, pero luego dice, yo no digo esto por el matrimonio, digo esto por el misterio de Cristo y la iglesia. Y sabemos que hay algunos misterios. Por lo menos en la Biblia se habla de 7 misterios. Pero el apóstol Pablo dijo, Dios me reveló a mí el misterio del evangelio. Me lo reveló. Así que Jesús se va a manifestar con un cuerpo. Y sabemos que también la iglesia es un cuerpo. Pero físicamente se va a manifestar. Y así como se le apareció a Tomás, así se le va a aparecer para confirmar lo que le dijo a Tomás. ¿Qué le dijo a Tomás? Recuerden lo que le dijo a Tomás. Tomás, recuerden lo que le dijo. ¿Tú crees porque me viste? Bienaventurados los que
no me han visto y creyeron en mí. Bienaventurados los que no me han visto y creerán en mí. Pero te voy a decir una cosa, así como se le apareció a Tomás y a los apóstoles, te digo que en este tiempo o en otro tiempo que venga, cuando sea la hora señalada por el Padre, hasta el día, cuando llegue ese día, Jesús se va a manifestar y todos los vamos a poder ver. Aleluya, dan gloria a Dios. Lo vamos a poder ver, sin duda alguna que lo vamos a ver con cuerpo glorificado. Entonces tú tienes que prepararte. Mira, que los demás sean incrédulos, que los demás se burlen. Todos sabemos que en el tiempo de Noé, es que es lógico. No dice la Biblia que en el tiempo de Noé no llovía, o sea, yo estoy equivocado, ¿no llovía? Dice que un vapor de agua regaba la tierra, no llovía. Dice que un vapor de agua regaba la tierra. Yo no sé si donde estaba construyendo Noé el arca estaba cerca del mar, pero creo que no. No estaba cerca del mar. Y por supuesto, un hombre que comienza a hacer una nave monumental, que te digo algo, que si los antiguos hubiesen visto un avión hoy en día, un transatlántico, se hubiesen sentido altamente, enormemente impresionados. Pero si los hombres de hoy hubiesen visto el arca que construyó Noé hace, no sé, más de 5,000 años, tú te podrías imaginar lo impresionado que también estaríamos. Porque uno va a la ciudad de Kentucky, ve una réplica del arca y uno siente la majestuosidad del lugar, de lo que hicieron. Hicieron una réplica del arca basado en los fundamentos y parámetros que da la Biblia, en las medidas, porque Noé recibió el diseño del arca, Dios se lo reveló y le dijo, lo hará de tantos pisos, de tantas medidas, lo vas a hacer así, lo vas a hacer asado. Y hicieron una réplica y está, y cuando uno llega dice, wow. Uno entiende cómo un hombre se tardó 120 años con la familia haciendo ese barco, porque nada más la estructura, las columnas de madera, o sea, la estructura de madera, darle forma nada más a la madera, a los árboles que se cortaron para hacer esa enormidad de barco de transatlántico de 3 pisos, tiene que haber sido impresionante. Entonces, imagínate, a ti no te impresiona nada porque tú ves los aviones, tú ves las lavadoras, tú ves las secadoras, tú ves los televisores cada vez más modernos, tú ves los teléfonos inteligentes, tú ves las naves espaciales que van hacia la estación espacial, tú ves todo eso y tú dices, ay, a mí nada me impresiona. Pero imagínate la gente en el tiempo de Noé. Viendo a aquel hombre 120 años aproximadamente construyendo aquel enorme barco. O el tiempo que se haya tardado. Y yo me imagino que muchos se preguntaron, porque eso era algo de 3 pisos, imagínate lo enorme. Y tiene que haber sido construido sobre unas bases primero, porque Dios le dijo, va a venir el agua y lo va a levantar. Entonces tiene que haber sido construido de una manera impresionante. Así que la gente tuvo que ver aquella majestuosa obra. ¿Y qué hacía? No, mira, Noé se le volaron los tapones. La conversación en el hogar era, ¿tú conoces al loco ese de Noé? Al que se le volaron los tapones. Al que se la pasa diciendo que va a venir un diluvio. Al que se la pasa diciendo que Dios va a destruir la tierra. Igualmente pasa hoy en día. No, ¿tú crees en esos locos que dicen que Jesús volverá? ¿Tú crees en esos locos que dicen que Jesús resucitó? Y te diré algo. Hasta el día, dice Jesús, y no se dieron cuenta, sino hasta el día que Noé entró en el arca. Pero cuando Noé entró en el arca, cerró las puertas. Ya todos los animales habían entrado, todas las aves, todos los reptiles, todos los cuadrúpedos. Se cerró el arca. ¿Y sabes qué? Y comenzó a llover. No habían visto la lluvia. Las fuentes de los ríos y de los manantiales comenzaron a borbollar y a llenar todo aquello de agua.
Yo me imagino la desesperación de la gente corriendo hacia las montañas, a las alturas, otros corriendo hacia el arca para tratar de meterse en él, pero ya no había tiempo. Esa no era una embarcación que podías penetrar fácilmente. No. Entiende, mira, Dios mío, con esto voy a terminar. Entiende, una embarcación que fue construida de tal manera que imagínate cuando el agua empezó a tomar todo. Acuérdate que cuando todo crece, ¿verdad? Vienen árboles, vienen cosas. Imagínate aquella estructura, cómo se fue levantando en el agua, fue recibiendo golpes de árboles, de cosas, pero estaba tan bien hecha, estaba tan bien concebida, que aguantó todo, aguantó la inclemencia de los aguaceros torrenciales, de los ríos desbordados, de cómo se fue llenando todo. Imagínate aquella estructura levantándose, con las aguas levantándose. Debe haber sido impresionante. Pero lo más triste es que ninguno pudo entrar, porque no creyeron. Tuvieron oportunidad y no se prepararon. Y llegó el día. Como les digo que va a llegar el día de la manifestación poderosa del Señor Jesucristo en esta tierra. Va a llegar ese día. Ese día va a llegar. Y si estamos aquí, lo veremos. Y si no, llegó nuestro arrebatamiento. Algunos me han preguntado, ay pastor, ¿y si no nos alcanza a ver cuando el Señor se manifieste y arrebate a su iglesia? La palabra que usa el apóstol Pablo es arpazo o arpazo. Dice algo que es tomado fuertemente, violentamente. Y algunos dirán, pastor, ¿y si no estamos vivos para ese momento? Llámalo tú como quieras, arrebatamiento espiritual, levantamiento a la atmósfera espiritual, levantamiento al tercer cielo, llámalo como tú quieras, pero el Señor se va a manifestar. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque vendrán los espíritus a recibir cuerpo. Y nosotros, dice, los que estemos, seremos transformados. Y si la muerte te sorprendió primero, bueno, ese fue tu arrebatamiento. Ese fue tu momento de encontrarte con el Señor, claro. Porque igual vas a estar con el Señor. Porque dice el apóstol Pablo, los que duermen, duermen en Cristo. Para ti llegó. Porque sabemos que todos los que han muerto en Cristo duermen, descansan. Y muchos dicen que están en la presencia de Dios porque hay gente que ha ido y ha regresado. No sé si crees que duermen, que descansan, que están con el Señor. Yo creo lo mejor, yo creo las tres cosas. Yo creo que dormimos, descansamos y estamos con Él. ¡Ah, qué tremendo! Y todo lo que te puedas imaginar. Hasta el día de recibir cuerpo. Llegó para ti. Llegó ese día para ti. Ese día llegó para ti. Pero el que esté vivo, para el momento que Dios escogió, ese va a recibir una gran bendición. Y termino con esto. Mira, yo no sé si tú sabes que el Señor dijo varias veces, dijo, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Dijo varias veces que estuviésemos preparados. Dijo varias veces que la hora y el día nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Oh my God, ahora no veo porque la luz, no la vayas a apagar, no la apagues, pero la luz no me deja ahora leer. Mira lo que dice la Biblia, escúchame bien, que con esto quiero terminar. No, está bien, déjalo así, está bien, ya estoy viendo. Dice, pero si aquel siervo malo, porque el Señor habló, ¿verdad?, de esta otra etapa que no la voy a explicar ahora, dijera en su corazón, que es lo que a mí me interesa, mi Señor tarda en venir. Pongan atención todos, con esto termino. Pongan atención todos, porque si aquel siervo malo, al que le fue encomendado, escúchame, al que le fue encomendado la misión de estar preparado y atento para la venida de su Señor, y eso lo puedes leer allí fácilmente, en el versículo número 45, que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo?
Hablando de un señor que no está y que dejó un siervo, pero que luego va a venir a pedir cuenta, como dice la palabra. Y dice Jesús, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, ahí está, cuando su Señor venga. Tú compara, esto es una idea, esto es una parábola para que entiendas de qué está hablando Jesús, de que va a volver, porque ese es el contexto de esta historia. Dice, y si lo encontrare borracho, embriagado, golpeando a sus siervos, a sus consiervos. Y aquí hay una palabra que me llama la atención. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Yo me temo que por allí iba a empezar la predicación. Que estos son los dos tipos de creyentes que hay. Los que se preparan, los que están preparados y accionando, no como en la antigüedad, que preparado era, dejo de estudiar, dejo de trabajar, dejo de creer, ni siquiera me caso porque el Señor viene ya. Ya sabemos que eso fue un exceso, eso no está correcto. Pero sí debemos estar preparados espiritualmente lo máximo que podamos. Y a la vez accionando y haciendo nuestro trabajo espiritual, predicando, consolidando, discipulando gente, ganando gente, abriendo grupos, abriendo casas de oración, llamando a la gente, sirviendo en el área que sea. Así debemos estar, preparados y accionando. No preparados nada más sin accionar, porque también es incorrecto. No, estamos preparados y estamos accionando. Estamos haciendo las cosas. Aunque veamos que somos pocos ahora, pero después vamos a ser muchos, como en Venezuela, que éramos pocos y después nos convertimos en muchos. Termino diciéndote esto. ¿Qué pensaba el siervo malo? ¿Lo vieron? ¿Qué pensaba el siervo malo? Digan conmigo, el siervo malo. Repitan conmigo, el siervo malo decía, no los escucho la voz alguno. Otra vez, el siervo malo decía, ¿qué decía? Mi Señor tarda en venir. Entonces, como creen que el Señor se tarda, dice, entonces yo puedo pecar, yo puedo vivir la vida libertina, yo puedo cometer errores, todo el mundo puede cometer errores, pero hay gente que los comete adrede, voluntariamente, consecuentemente, lo practican día a día. Pero me llama la atención esto, como mi Señor tarda en venir, entonces yo golpeo, yo me emborracho, yo como, bebo, la actitud, escúchame, de los días de Noé. ¿Qué dice los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y daban casamiento. Y dice la Biblia, atrás tú lo lees en el libro de Génesis, que los hombres estaban pervertidos, la sociedad estaba pervertida. Entonces este siervo dice, como mi Señor tarda en venir, yo hago lo mismo que hacía la gente en los días de Noé. Entonces dice Jesús, ¿tú sabes lo que va a pasar contigo? Va a venir el Señor ese, te va a pedir cuenta. Y cuando vea que tú no estabas ni preparado, ni velando, ni orando, ni accionando correctamente, edificando la iglesia, tu familia, tu hogar, tu vida, dice, entonces tú tendrás tu parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, serás castigado duramente. Yo no estoy hablando de perderse. Eso lo sabe Dios. Pero hay que estar preparado. Quiere decir que el siervo malo se descuida, el siervo malo comete errores, peca consecuentemente y no cuida su vida. Yo les recomiendo a mis hermanos y a todos los que me están escuchando que se preparen, que cuiden su vida espiritual, que se apasionen por Dios, que les sirvan a Dios, que hagan su trabajo, porque el Señor va a venir. Y termino con esto, ¿verdad?
Jesús dijo, si el padre de familia supiera la hora en que el ladrón vendría a su casa, dice, se prepararía consecuentemente, escúcheme bien, para evitar que su casa sea minada. La palabra ahí dice minada. Escúcheme bien. Quiere decir, primero, Jesús no es un ladrón. Jesús no estaba hablando de él, que él iba a venir como que si él fuera un ladrón. Lo que quiso decir fue, la comparación es esta, que un padre de familia, si sabe que va a pasar algo en su familia o que va a sufrir un ataque de parte de alguien que quiera hacerle daño, se prepara para evitarlo. Y aquí Jesús no se está comparando con un ladrón que viene a hacer daño, porque alguien puede pensar, pero Jesús no es un ladrón, Jesús no va a venir a hacernos daño. Claro que, pero eso no está diciendo, el pasaje no dice que él es un ladrón. La observancia es que debemos cuidarnos y estar preparados, vigilantes, atentos a sus señales, a su espíritu, a su manifestación. Porque aquí hay dos cosas. El apóstol Pablo lo dijo muy bien en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versos 4 al 11. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Te lo digo porque me lo sé de memoria. Dice, ustedes estén atentos y preparados, que aquel día no los sorprenda como ladrón en la noche. No está diciendo que Jesús viene como un ladrón. Dice que aquel día no te sorprenda como se sorprendería alguien ante un atentado, ante un ataque inesperado. Porque a ti se te está advirtiendo. Y él dice, nosotros no somos de la noche. En otras palabras, los ladrones atacan de día y de noche. Sabemos que ahora es de día y de noche, pero normalmente se habla de la noche por la oscuridad, porque le permite al ladrón ocultarse y poder hacer su plan maléfico para atacar a alguien o para atacar a una familia, para robar, para matar, para destruir. Ese es el diablo. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de noche, no pertenecemos a la noche, no pertenecemos a las tinieblas, nosotros pertenecemos a la luz, a la claridad. En otras palabras, los cristianos que estén atentos a la venida del Señor van a poder discernir en su espíritu, van a poder recibir orientación, revelación, de a medida que se acerque ese momento, ya sea que tú te vayas con el Señor a través de la muerte física, o ya sea que Él se manifieste, tú lo vas a poder percibir. El apóstol Pedro lo percibió. El apóstol Pedro dijo, ya el Señor me dijo cuándo me iba. ¿O no, lo sabían? Que el apóstol Pedro dijo, el Señor me ha mostrado cuándo me voy. Le llegó su día de encuentro sobrenatural, a través de una muerte física. Así que dice el apóstol Pablo, no durmamos, uno, dice, no nos emborrachemos, dos, no nos embriaguemos, porque los que se embriagan de noche se embriagan. En otras palabras, no tengamos los sentidos, el borracho tiene los sentidos embotados, no discierne. El apóstol Pablo dice, ni somos de la noche, ni somos de los que se embriagan. No tenemos los sentidos embotados, no tenemos los sentidos dispersos. Yo sé que muchos que me escuchan se preguntarán, pastor, pero usted predicaba antes que el Señor no se iba a manifestar físicamente. Sí, lo confieso, y yo creo que cometí un error. Yo prediqué algunas veces que el Señor no se iba a manifestar físicamente, sino espiritualmente, a través de un cuerpo. Y aunque eso es una gran verdad espiritual, les digo que he corregido esa parte porque sí creo que se va a manifestar físicamente también. Porque si no, la Biblia no diría todo ojo le verá, y no es ver al cuerpo de Cristo en la tierra. Todo ojo tiene que ver al Jesús físico
con cuerpo glorioso, manifestado como rey, porque primero vino como siervo a morir en una cruz, ahora vendrá como rey a establecer un reino eterno, que no será solamente espiritual, sino que también va a ser físico. Que Dios me los bendiga. Los veo así pensativos a ustedes, los veo así pensativos. Bueno, le doy gracias a Dios por haberme escuchado, gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que esta es una palabra pues un poco dura, un poco difícil, a veces un poco, según la capacidad de cada quien, un poco conflictiva, ¿verdad? Pero aquí el mensaje sencillo es este: prepárate. Dile que está a tu lado, prepárate. Estemos preparados. Cada día de nuestra vida, estemos preparados espiritualmente. Y si el Señor no viniere en un tiempo y si nos vamos, no importa. Vivimos una vida obediente y fiel y siempre preparados. Porque les digo otra cosa. Hay gente que dice que Dios le va a dar una oportunidad. En estos días un pastor iba manejando su carro en Venezuela y le dio un infarto fulminante. ¿Están aquí? Sí. ¿Estás allí todavía? ¿Tú sabes cuántas personas le han dado infarto fulminante? No da tiempo a nada. Y yo he oído cristianos: ay no, el Señor me da tiempo para prepararme. Puedo vivir ahora descuidado, frijolillo, decimos en Venezuela, en Maracaibo sobre todo. O sea, con una vida descuidadita, light. Como la dieta light, que la dieta light es buena, ¿no? Pero la vida light no es buena, espiritualmente hablando. Le dio un infarto fulminante y tuvo un accidente terrible, porque cuando le dio el infarto iba manejando, no pudo controlar el vehículo y tuvo un accidente terrible. Por supuesto, murió instantáneamente. Los médicos cuando lo chequeaban: está muerto, le dio un infarto. ¿Qué pasa si una persona dice: el Señor me va a dar tiempo para prepararme? Y le da un infarto. O muere bruscamente. O muere intempestivamente. Y no da tiempo a nada. No como el ladrón de la cruz, ¿verdad? Que vio a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo, disfrutando de mi presencia, porque el reino es otra cosa. Y le dio tiempo, le dio oportunidad, pero no todo el mundo les toca eso. No todo el mundo cae en una cama enfermo y con una enfermedad resiste y puede arreglar sus cuentas con Dios. Yo he visto familias mías que no tenían una vida consagrada, vino una enfermedad que no voy a decir que fue de Dios, pero Dios la permitió porque se consagraron y quiero decirle que se fueron con el Señor en paz. Y le dijeron a la familia: ya por mí no se preocupen, yo estoy feliz, me voy con el Señor. Y no eran personas muy consagradas. Gloria a Dios, les dio tiempo de prepararse. Pero aquel que en su corazón dice: mi Señor tarda en venir y no me preparo, es un siervo malo. Y punto.